pero sí es un tema real y no es como algunos dicen que esta idea del infierno surgió durante la época medieval, que los que pensamos en que existe un infierno tenemos un pensamiento atrasado, medieval, porque la Biblia habla de esto. Entonces lo que debemos definir entonces es si creemos o no creemos en lo que la Biblia dice. Pero sí la Biblia habla de la existencia de un infierno una y otra vez. Y lo curioso de toda la Biblia es que una de las personas que más habla del infierno es precisamente Jesús. Pero hay varios textos en la Biblia, como es el caso de Apocalipsis 20, 11 y 12, que sí habla de este día de juicio y de castigo eterno llamado infierno. Dice, y Apocalipsis 20, 11 y 12 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y de nuevo, todo esto debe ser leído en su contexto correcto, pero esto es para resaltar que sí va a haber un día del juicio en el que los libros van a ser abiertos y el que no esté inscrito en el libro de la vida será juzgado. Hechos 17, 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esta última frase es interesante porque fíjese una vez más como dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo que está haciendo aquí el escritor de Hechos, Lucas, es relacionando el día del juicio y dándolo como un hecho que va a haber alguien que va a juzgar. Y es un hecho comprobado porque este varón fue levantado de entre los muertos. Es decir, está relacionando la realidad de un castigo eterno con la resurrección de Cristo. De manera que no podemos decir, sí, yo creo en Jesucristo y creo en que Él resucitó, pero luego decir, pero yo no creo en el infierno. Porque el escritor de Hechos está diciendo aquí, Dios ha determinado un día del juicio y ha determinado quién va a ser el juez de ese juicio, y ese juez ha sido comprobado mediante ¿qué? Mediante su resurrección. Es decir, que la resurrección de Cristo es una garantía de que en el futuro va a haber un día del juicio. Entonces no puedo desconectar la vida cristiana y la resurrección de Cristo de que sí habrá un castigo eterno. El mismo que resucitó será el juez. Y ese es otro punto importante también, porque está diciendo aquí que Jesucristo va a ser el juez. Y no solamente lo dice aquí, hay varios pasajes de la Biblia en donde dice que Jesucristo va a ser el juez. Lo vimos en el pasaje de Apocalipsis 20, 11 y 12, en Hechos 17, 30 que acabamos de leer. Pero sí, es un hecho y es algo repetido constantemente que Jesucristo, el que resucitó, va a ser el juez en el día del juicio. Como también lo dice 2 de Timoteo 4:11. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que sigue diciendo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, si la Biblia habla de un día de juicio,
Y la Biblia dice, ¿quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser el juez? Jesucristo. Y lo va a hacer con justicia. De manera que por más aterrador y difícil de asimilar en la mente un castigo eterno, tengo que decidir si creo o no creo en esto, pero no decir que la Biblia no lo enseña. O desligarlo del hecho de que Jesucristo será el juez. El mismo Jesucristo que murió por todos los seres humanos va a ser el juez en el día del juicio. Dice, sí, es un tema difícil, pero es un tema que hay que tratarlo, porque la Biblia lo trata. No es fácil imaginarnos esto. Y yo creo que en cierta forma es entendible, porque al final el castigo eterno, el infierno, no es algo que Dios quiere. Si Dios no está aplaudiendo porque la gente está yendo al infierno. Él no es un sádico que disfruta ver a las personas sufrir. Vamos a ver más adelante cómo se explica esto. Otro aspecto que se resalta es que los incrédulos, todos los incrédulos, serán juzgados incluso por sus obras secretas. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, mire cómo lo vuelve y lo dice, siempre se resalta, Dios va a juzgar ¿por quién? Por Jesucristo. Los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y cuando dice que Dios va a juzgar todos los secretos de los hombres, eso incluye todo tipo de pecado, los que se cometieron en público, los que se hicieron en la calle, los que se hicieron ante todo el mundo y los que se hicieron en la habitación, en secreto, o en la oficina, cuando todo el mundo se fue, o cuando todo el mundo estaba en el almuerzo y yo me quedé ahí para pecar. Dios va a juzgar los secretos de los hombres, todo. Forma de decir todos los pecados de los hombres, todos, no importa cómo se hayan cometido. De manera que sí, es un tema difícil, pero es un tema que debemos tratar. Y hay dos cosas que yo quiero resaltar en el día de hoy. En primer lugar es esto, ya hemos hablado un poco de esto en la introducción, pero es sobre la realidad bíblica del infierno. En primer lugar, el infierno es real y es enseñado por Jesús. ¿Y por qué quiero resaltar esto una vez más? Que es enseñado por Jesús. Toda la Biblia habla sobre el infierno, lo que nosotros conocemos como la idea, ¿verdad?, de un castigo eterno. En el Antiguo Testamento se repite una y otra vez la idea de un lugar a donde van los muertos. Se usa la palabra Seol, una palabra muy común en el hebreo del Antiguo Testamento, que permítame aclarar algo. Comúnmente, cuando escuchamos la palabra hebrea Seol, pensamos que se está haciendo una referencia directa al infierno. Pero la palabra Seol realmente no hace referencia al infierno como tal, como lo conocemos hoy en día, sino al lugar a donde van los muertos, tanto buenos como malos. El sepulcro muchas veces se traduce, la tumba, la sepultura. La palabra Seol significa literalmente esto, un lugar profundo, una fosa. Es por eso que vemos en el Antiguo
Testamento que, por ejemplo, Jacob dice que él iba a ir a visitar a su hijo al Seol. Dice, ¿él va a ir al infierno? No, él no iba a ir al infierno. Está hablando de la tumba, del lugar en donde él estaba enterrado. Porque los judíos tenían esta idea de un lugar, ¿verdad?, físico al que iban los muertos cuando morían, que es la tumba, como nosotros las conocemos hoy. Sin embargo, fuera de esta palabra, sí hay referencia en el Antiguo Testamento a un castigo eterno que será en el futuro. Y esta idea se desarrolla entonces en el Nuevo Testamento con Jesús. En el Nuevo Testamento, entonces, la palabra que comúnmente se traduce como infierno es la palabra Gehenna, que hace referencia a un antiguo valle que había en las afueras de la ciudad, que era como un basurero en un tiempo, en donde en un tiempo también varios reyes de Israel se dedicaron a ofrecer sacrificios a ídolos, en donde quemaban a sus hijos, ofreciéndolo como sacrificio a los dioses falsos. Y por esta idea de que este valle se ve dedicado para este tipo de idolatría, entonces los judíos relacionaron esto, ¿verdad?, con el día del juicio eterno por el gran pecado que se cometía allí. Y Jesús entonces desarrolla esta idea de que sí hay un lugar, y se compara con el Gehenna, que lo traducimos como infierno, en donde las personas van a ir a ser juzgadas, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, dice Jesús. Como una forma figurativa de lo que va a pasar en el infierno eterno. Entonces Jesús usa constantemente esta palabra. Jesús es el que más la usa. Pero otro dato curioso sobre esta palabra Gehenna, que nosotros comúnmente traducimos como infierno eterno, ¿verdad?, es que la mayoría de las veces cuando Jesús usó esta palabra era para advertir no a las personas comunes de la ciudad, no a los pecadores generales, sino a los líderes religiosos, hipócritas y falsos que estaban gobernando a Israel. De manera que comúnmente cuando hablamos del infierno, estamos hablándole a la gente de afuera, a la gente que vive su vida de manera alejada completamente de Dios, que ni siquiera va a la iglesia, pero Jesús la usó la mayoría de las veces para hablar de los religiosos hipócritas que están dentro de la iglesia a veces, o que creen pertenecer a la iglesia, ¿verdad? De manera que esa advertencia también pudiera ser para nosotros hoy, que pudiéramos vivir una vida muy religiosa, pero sin ningún tipo de relación con el Dios verdadero y con Jesucristo. Sí, más que una vida de apariencia externa, Dios quiere realmente un cambio en nuestro corazón. Porque si no, vamos a ir igualito al infierno. Aunque vengamos a la iglesia todos los días, aunque vivamos una vida moralmente recta y queriendo vivir rectamente en todo para aparentar que somos cristianos, la verdad es que hay una advertencia muy seria contra la hipocresía religiosa, en contra de ser un religioso hipócrita. Pero Jesús habla de esta realidad. Fíjese lo que dice Mateo 5, 29, 30. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y estoy resaltando esta palabra, córtala. Échala fuera de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y de nuevo, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es mejor, causa menos sufrimiento. De manera que Jesús tenía esta idea de que sí hay un lugar de castigo eterno en donde la gente va a sufrir. Y él dice, es mejor no tener un ojo que caer en el infierno. Y aquí no está diciendo que el problema está en el ojo, que tenemos que sacarlo literalmente de nosotros para dejar de pecar. Jesús lo que está es combatiendo la excusa común que tenemos los hombres y mujeres cuando queremos en cierta forma culpar a nuestros miembros de los pecados que nacen en nuestro corazón. Es como una forma de decirle, entonces tú dices que el problema está en los ojos, bueno, pues sácatelo. Como muchos hombres dicen, yo tengo que mirar. Es que los ojos son débiles. Yo no he escuchado eso. Personas que justifican su pecado diciendo, es que los ojos son débiles. Es que yo tengo que mirar. Para algo Dios nos dio los ojos, ¿verdad? Dicen algunos. Es para mirar. Y muchos hombres se justifican con eso para estar mirando y acosando mujeres, diciendo que eso es su naturaleza. Jesús le dice, bueno, si el problema está en tus ojos, entonces sácatelo. Lo que no hay es excusa. Es mejor entrar al cielo con un ojo menos y no al infierno con los dos. Si el problema para robar o para golpear son tus manos, entonces córtala. Es mejor entrar al cielo con una mano menos, manco como decimos, o con un pie menos, y no al cielo y no al infierno con los dos pies. Entonces, fíjense, Jesús era muy radical en esto, en la enseñanza de que hay un castigo eterno y que va a causar sufrimiento. Mateo 25, 31 al 33 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, dice Jesús, hablando sobre él mismo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dos caminos. Ovejas y cabritos. Unos a la derecha, otro a la izquierda. Y ahí mismo, Mateo 25, 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y fíjese una vez más que se recarga que el fuego es eterno y que fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles y todos los que son como él, desobedientes y orgullosos y que no vienen a Cristo. Y el versículo 46 dice, estos irán al castigo eterno, sí, los de la izquierda, y los justos a la vida eterna. Y hay una creencia que sobre todo promueven grupos religiosos como los adventistas, los testigos de Jehová, que dicen que el infierno
no es un lugar eterno, sino que allí las almas van a ir para ser aniquiladas, para dejar de existir. Sin embargo, ese no es el lenguaje que usa la Biblia para describir el infierno. Habla de él como un lugar eterno. Así como la vida, el cielo es eterno, también el infierno es eterno. Yo no puedo decir que cuando dice cielo eterno se refiere que es para siempre, pero cuando dice infierno, entonces la palabra eterno tiene otro significado. Eterno es eterno. Entonces, si es un castigo eterno, es un castigo perpetuo. Y él dice, unos van a ir al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y hay otra serie de descripciones que da la Biblia sobre el infierno. Yo quiero mencionar algunas imágenes descriptivas que da la Biblia sobre el infierno. Se le llama, como ya hemos dicho varias veces, fuego eterno, que es una imagen de juicio y destrucción eterna. Las tinieblas de afuera también se le llama en Mateo 8:12. Significa que está separado de la luz que es Dios. Está fuera de su gracia. También se le llama vergüenza perpetua en Daniel 12:2. O sea, no solamente es un castigo físico, sino que también es un castigo moral y espiritual. Por eso Daniel usa este lenguaje de que es vergüenza perpetua. Estar separados de Dios para siempre. Y en Apocalipsis 20, 14 y 15 se le llama lago de fuego. Destino final después del juicio. Y de nuevo, cada uno de estos pasajes debe ser leído en su contexto, porque muchos dicen que el lago de fuego es mucho más que el infierno mismo, porque se habla del Hades como entregando los muertos al lago de fuego y el propio Hades echado en el lago de fuego. Pero se usan todas estas imágenes y es lo que quiero resaltar para hablar de la realidad del infierno. Y muchos se preguntan, y en realidad estas imágenes que describen el infierno, ¿significa que allí hay fuego literal, o sea, una llama encendida con fuego día y noche? De hecho, puede haber como un choque, una contradicción, porque se dice que es fuego eterno, pero a la vez es tinieblas. ¿Cómo es? Porque cuando hay fuego, el fuego ilumina, ¿verdad? El fuego produce cierta luz. Entonces, ¿cómo es que hay fuego y hay tiniebla? ¿Acaso el fuego no ilumina el espacio donde está? Yo creo que todas estas imágenes son lenguaje figurado. Muchos creen que se trata de fuego literal. Yo creo que es un lenguaje figurado, pero para describir un lugar real. Sí. No podemos negar la realidad del infierno. Es un lugar de castigo y de sufrimiento eterno. Pero yo creo que gran parte del lenguaje que usa en la Biblia para hablar del infierno es un lenguaje figurado, para hablar de un lugar real, para hablar de una realidad. O sea, no estamos negando con eso que el infierno sea real, sino que la forma en cómo se describe muchas veces es con un lenguaje figurado. Lo mismo pasa con el cielo o con la eternidad, donde se dice que va a haber una calle de oro, mar de cristal. ¿Y qué significa eso? Bueno, el cielo es un lugar real, el paraíso es un lugar real, pero se describe con lenguaje figurado. Yo puedo decir, por ejemplo, ahora mismo, el auditorio estaba
repleto de gente. No cabía ni siquiera que algunas personas hablan así. Si yo digo, el auditorio estaba repleto al punto que no cabía una persona más. Probablemente yo estoy exagerando, ¿verdad? Pero estoy describiendo una realidad de que era que el auditorio estaba repleto. No cabía una persona más. Cuando yo voy, yo digo, no, aquí caben muchas personas más. Sí, pero me estaba refiriendo a que estaba lleno quizás como nunca antes. Entonces, muchas veces usamos este tipo de lenguaje para describir una realidad. No es que no cabía una persona más en el auditorio de manera literal, pero sí estaba repleto de una forma inusual. Entonces, en la Biblia muchas veces se habla de esta forma del infierno para describir la realidad, pero con lenguaje figurado, para que podamos nosotros como seres humanos entender la realidad de un lugar espiritual que quizás nosotros no podamos entender de manera completa. No hay quizás un lenguaje humano que pueda describir exactamente a qué tipo de lugar nos estamos refiriendo. Pero la realidad es que se trata de un lugar separado de la presencia de Dios, un lugar de sufrimiento, un lugar fuera de la gracia de Dios. Y ya solamente eso, el estar fuera de la gracia de Dios, implica ya un castigo, un sufrimiento, sin esperanza. Una pregunta que también se hace a veces sobre esto del infierno. Y si el infierno es real y Dios está en todas partes, Dios está en el infierno. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todas las partes de la misma forma. En cierta forma, sí, Dios está en el infierno, emitiendo su juicio allí. Que Él es el juez. Él es el juez. Y Él fue el que creó el infierno como un castigo para Satanás y sus ángeles. De manera que no hay nada fuera de su presencia. Ahora, la manifestación de su presencia en el infierno no es de gracia, como van a disfrutar los que estén en el cielo con Jesucristo. Ahora, después de todo esto, y ustedes están muy callados, me imagino que están meditando en todo esto, ¿verdad? Y pensando y preguntando. Siempre hay muchas preguntas cuando se habla sobre esto. El segundo punto que quiero tratar sobre esto, recuerde que vamos a continuar la semana que viene, es sobre este tema del infierno y el carácter de Dios. Esa es la primera pregunta que surge. Y esa es a cierto punto válida. ¿Cómo puede un Dios de carácter justo y amoroso castigar a las personas a un infierno eterno? El argumento que muchos usan es, ¿cómo si Dios nos manda a perdonar? Él no perdona. Eso lo usan muchos. Si lo mete allí a un infierno eterno. Y por eso surgen las diferentes doctrinas que algunos dicen, no, Dios no va a hacer eso, él lo va a destruir, pero eso de castigarlo eternamente no cabe. Sin embargo, ya hemos visto que la Biblia habla de un infierno eterno, de un castigo eterno. ¿Cómo entonces se puede hablar de un Dios justo, amoroso, sobre todo amoroso, castigar a las personas a un infierno eterno? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que Dios es santo y justo.
además de amoroso. Cuando pensamos en Dios, debemos pensar en Él con todos sus atributos. Él es justo, Él es santo. Y esta palabra santo, nosotros la usamos de manera muy regular. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos diciendo que Él es único, trascendente sobre todas las cosas, único en su clase. Y por lo tanto separado de todo lo demás, en especial de todo lo que es pecado, de lo que Él mismo ha definido como pecado. Entonces Dios es justo, Dios es santo, Él es único en su clase. Por tanto, su santidad no tolera el pecado. No lo tolera. Imagínense que nosotros no toleramos muchas veces el pecado y no somos santos. Imagínense un Dios que es santo y único. Pecar contra Él. Estamos pecando contra un Dios único y santo. Y aunque se use el propio argumento del amor, el propio amor de Dios implica entonces que el pecado entonces es grave. Y Él es justo. Su justicia exige una respuesta al mal. Fíjense lo que dice 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mira que si creemos que Dios es justo, entonces Él va a retribuir a aquellos que han hecho maldad y que no han buscado a Dios. Y que no han conocido a Dios. A los que no obedecen el evangelio de Jesucristo, que es la única forma de ser salvo del infierno. Dice, Dios va a pagar con tribulación a los que atribulan, a las personas llenas de maldad, a los que matan sin misericordia, sin compasión, sin ningún tipo de justificación, que matan por matar y luego no hay arrepentimiento en ellos. Dios es un Dios justo y Él no es como un Dios, como un juez humano. Los jueces humanos se venden y actúan a veces no conforme a la ley, sino conforme a su corazonada, a sus sentimientos. Pero Dios no es así. Él va a juzgar con justicia. Y Él ha dicho que Él es santo y Él no tiene nada que ver con el pecado. Por lo tanto, el pecado es una gran afrenta contra Dios. Y lo segundo es que esta justicia es proporcional y es eterna. El castigo eterno no es venganza, sino justicia por la ofensa contra un Dios infinito. Y segundo, que las consecuencias corresponden
a la gravedad del pecado. ¿Por qué se nos hace tan difícil entender que el pecado merece y necesita un castigo eterno? Es porque comúnmente estamos pensando en el pecado desde nuestro propio punto de vista personal, como que si el pecado fuera contra nosotros, ¿entienden? Cuando yo pienso en el pecado, yo no debo pensar como que el pecado fue en contra mí, que soy un ser finito. O sea, no tengo la eternidad como Dios. No soy santo como Dios. No soy justo como Dios. No soy amoroso como Dios. Cuando un ser humano, cuando los seres humanos cometemos un pecado, no estamos pecando contra otro ser humano, estamos pecando contra un Dios infinito, santo, amoroso, eterno, justo. De manera que yo no puedo pensar que el castigo debe ser conforme a lo que yo pienso. El castigo va a ser conforme a lo que el eterno y justo y santo ha determinado, porque el pecado fue contra él. El pecado es grave porque se trata de desobedecer a un Dios santo, bueno y eterno. Por eso la consecuencia es eterna. Y es conforme a lo que Él mismo ha determinado. Su propia gloria y por su propia voluntad, Dios creó al ser humano y le dio todo. Dios nos dio todo. Sin embargo, de buenas a primeras viene la serpiente que no creó nada. ¿Y a quién obedeció ella? A la serpiente. Desde el punto de vista de Dios, que es un Dios sumamente santo, sin pecado, justo, bueno, amoroso, santo, santo, santo. Y fue contra ese Dios que los seres humanos pecamos. Fue contra un Dios amoroso, eterno y santo. Es por eso que nuestro pecado es grave, porque fue contra el Dios a quien debemos toda nuestra existencia, todo lo que somos. Y algunos dirían, pues hubiera sido mejor entonces que no nos hubiera creado. No hubiera sido mejor. No hubiera sido mejor. Si no, si no nos hubiera creado, ni siquiera estuvieras hablando, ni siquiera estuvieras diciendo eso. No estuviéramos aquí. Entonces, es en esa dimensión que debemos entender por qué el pecado y el castigo es tan severo. Ahora, el Señor muestra amor y paciencia para que las personas se arrepientan. Y ahí se manifiesta el amor de Dios. Él ha provisto a su Hijo y Él ha sido paciente para que las personas se arrepientan y para que vayan a Cristo a encontrar la justicia que solamente Él puede dar. Pero Él no fuerza la voluntad humana. Si Dios es paciente y es amoroso, pero Él no fuerza la voluntad humana. Fíjense cómo termina, y con esto terminamos, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento en Cristo.
Hay personas que van a perecer, hay personas que van a ir al infierno, sí. Pero la Biblia es clara en decir esto, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa salvación, esa seguridad solamente puede ser conseguida por medio de Cristo, poniendo nuestra fe en Él, para que su justicia y su amor se haga manifiesto en nuestra vida. Es por eso, ese es el gran significado, y ahí que se manifiesta el amor de Dios por medio de Cristo para nosotros, en que siendo pecadores, estando condenados al infierno, todos aquí estábamos condenados a ese lugar de castigo eterno, pero ahora en Cristo el Señor nos ha librado de este lugar. Yo no sé si el fuego es literal, pero sí es un lugar de sufrimiento y de castigo eterno. Yo no sé dónde está. Algunos piensan que puede estar en el centro de la tierra porque es bastante caliente el núcleo. No sé, porque nunca he ido. Pero eso lo enseñan, ¿verdad? En ciencia, ¿verdad? Que el centro de la tierra es bien caliente. Y algunos piensan que está allí abajo. De nuevo, no sé, porque muchas veces la Biblia, el lenguaje que usa para describir este lugar es un lenguaje figurado, pero es un lugar real. Puede ser que algunos dicen que puede ser que esté en Mercurio, porque está bastante cerca del Sol y es bien caliente, o en Venus, que es todavía mucho más caliente. No sé dónde está. Y no se preocupe mucho por dónde está. Si estás en Cristo, no vas para allá. Amén. No vas para allá. La semana que viene vamos a continuar con esto para ver entonces cuál debe ser nuestra posición y nuestro trabajo ante la realidad del infierno. Póngase de pies, por favor.